Javier Milei evitó la hiperinflación en Argentina, según el propio Fondo Monetario Internacional. Veámoslo. Javier Milei suele decir que cuando llegó a la presidencia de la República Argentina, en diciembre del año 2023, el país se hallaba al borde de la hiperinflación, que los precios estaban aumentando a un ritmo del 1% diario. Y claro, una tasa de inflación del 1% diario perpetuada a lo largo de un año arrojaría una tasa de inflación anual de más del 3.600%, una hiperinflación. Son muchos, sin embargo, los economistas no liberales y también liberales que suelen hacer bastante chanza de esta afirmación de Javier Milei. Puede que en diciembre del año 2023 la inflación estuviese aumentando a una tasa del 1% diario, pero este fenómeno podía ser algo excepcional. No tenía por qué mantenerse necesariamente a lo largo de todo el año y, en consecuencia, hablar de que la tasa de inflación anual se encaminaba a superar el 3.600% por el hecho de que durante algunos días estuviese aumentando a un ritmo del 1% diario, supone extrapolar exageradamente el movimiento de algunos días en el índice de precios al conjunto de todo el año para aparentar que la situación financiera y monetaria de la Argentina estaba mucho peor de lo que en realidad estaba. Sin embargo, cuando uno analiza los fundamentales de la economía argentina a finales de 2023, el escenario de una hiperinflación no resultaba ni mucho menos tan improbable. De entrada, el déficit público del gobierno a finales de 2023 se ubicaba en el 5% del PIB. Esta cifra no es demasiado elevada para estándares occidentales. Por ejemplo, ahora mismo el déficit público de Francia es bastante más elevado. Sin embargo, es una cifra que ha de matizarse en dos sentidos. El primero es que no se trata de una cifra directamente comparable con la de déficit público de otros países occidentales, porque el déficit público de otros países occidentales suele incluir el pago de los intereses de la deuda dentro del cómputo del déficit público. Sin embargo, gran parte de los intereses que abonaba el Estado argentino a finales de 2023 no aparecían dentro del déficit presupuestario, sino que se incluían en el balance del Banco Central, fuera, por tanto, del déficit del Tesoro. Esto es lo que se conoce como déficit cuasi fiscal. Y el déficit cuasi fiscal a finales del año 2023 era del 10% del PIB. Por tanto, teníamos un déficit fiscal del 5% del PIB y un déficit cuasi fiscal del 10% del PIB. En total, para volverlo comparable con las cifras de déficit público que manejamos en Occidente, Argentina a finales del año 2023 estaba experimentando un déficit estatal del 15% del PIB. El segundo sentido en el que estas cifras tienen que matizarse es que normalmente los países desarrollados pueden financiar sus déficits públicos a través de la colocación de deuda en los mercados. Es decir, que si un Estado quiere gastar más de lo que ingresa, lo que hace es financiarse a corto, medio o largo plazo a través de los mercados financieros. Los ahorradores le prestan a ese Estado para que pueda gastar más de lo que ingresa. El problema es que el Estado argentino, debido a su historial de impagos masivos y sistemáticos, no podía financiarse en los mercados financieros a finales del año 2023. No podía emitir bonos en los mercados financieros para que los ahorradores argentinos o los ahorradores extranjeros sufragaran, financiaran su exceso de gastos sobre ingresos. Con lo cual, ¿de qué manera financiaba el Estado argentino ese exceso de gastos sobre ingresos equivalente al 15% del PIB? Pues a través de emisión monetaria. Se creaban nuevos pesos para cubrir toda la diferencia entre los gastos y los ingresos fiscales y cuasi fiscales. Y cuidado, en ocasiones la creación de moneda para financiar el déficit no tiene por qué traducirse inmediatamente en inflación. Si los ciudadanos de un país o los extranjeros quieren tener una mayor cantidad de la moneda de ese Estado, por ejemplo dólares, entonces hasta cierto punto pueden crearse nuevas unidades monetarias para financiar al Tesoro sin que eso se traduzca a corto plazo en inflación.
Pero en Argentina nadie quería tener más pesos. Por tanto, si tú aumentas brutalmente la oferta monetaria, tanto como para financiar 15 puntos del PIB, sin que haya nada de demanda monetaria para absorber toda esa nueva oferta de dinero, pues entonces muchísima más oferta de dinero, nula demanda por ese dinero, hundimiento del valor del dinero, es decir, inflación galopante. De hecho, en realidad todavía es peor que esto. No se trata solo de que el Estado argentino creara mucha moneda para financiar un enorme déficit fiscal y cuasi fiscal propio, sin que esa enorme creación de moneda tuviese nueva demanda para absorberla. Es que ante la expectativa de que esta práctica continuara en el futuro, porque esto no es algo que fuera a hacer el peronismo una única vez en el año 2023, sino que pretendía convertirse en la nueva normalidad del Estado argentino, ante la perspectiva de que estas prácticas irresponsables continuaran a esa escala o incluso a una escala mayor, la demanda de pesos no es que se mantuviera constante ante un brutal incremento de la oferta, es que la demanda de pesos cayó, se volatilizó. Nadie quería tener pesos en Argentina ante la perspectiva de lo que estaba por venir. Muchísima más oferta de pesos y muchísima menos demanda de pesos, inflación galopante. Por eso, como digo, la perspectiva de una hiperinflación no era ni mucho menos descabellada. Argentina estaba financiando con emisión monetaria 15 puntos de su PIB al año, con la demanda de moneda cayendo. El escenario típicamente hiperinflacionista. Pero claro, como hasta la fecha dentro de Argentina solo hablaba o prácticamente solo hablaba del riesgo de hiperinflación el propio Javier Milei, es decir, aquel que en caso de haber hiperinflación la habría evitado, aquel que en caso de haber hiperinflación se podría echar muchas flores a su gestión, pues parecía que Javier Milei estuviese de alguna manera moldeando el relato para engrandecer los éxitos de su gestión de estabilización macroeconómica. Pero esta semana un actor político y económico muy importante, especialmente en Argentina, también ha comenzado a hablar de que a finales de 2023 el país se enfrentaba a un riesgo cierto de hiperinflación, y me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional. Esta semana el fondo ha publicado un informe en el que evalúa la línea de crédito adicional que concedió en el año 2022 al gobierno peronista de Alberto Fernández. Y como parte de esa evaluación se efectúa durante el periodo de presidencia de Javier Milei, también analiza este periodo y efectúa algunas observaciones bastante interesantes, como esta, en la que constata el riesgo cierto de hiperinflación a finales del año 2023. Atención a este muy relevante párrafo. Es importante destacar que el programa económico implementado desde diciembre de 2023 fue concebido y ejecutado íntegramente por las nuevas autoridades sin apoyo financiero adicional ni asistencia técnica del FMI. Es decir, que cuando Javier Milei llega al poder, aplica un programa de estabilización macroeconómica que no es el programa del fondo. Es un programa diseñado por Javier Milei y por su equipo de economistas. Al asumir el cargo, las nuevas autoridades se enfrentaron a un episodio inminente de hiperinflación y depresión económica. A finales de 2023, Argentina estaba al borde del abismo de una hiperinflación y de una depresión económica. Y este riesgo cierto de hiperinflación y de depresión se contrarrestó con el programa de estabilización macroeconómica diseñado por Javier Milei y por su equipo de economistas. Continúa el fondo. En respuesta, se puso en marcha un programa integral de estabilización que incluyó políticas fiscales, monetarias, sociales, financieras y microeconómicas. Si bien se ha establecido que el ajuste fiscal sin precedentes fue la base sobre la cual se construyó el éxito del programa, cada uno de sus componentes fue esencial para este éxito. De no haber contado con cualquiera de esas partes, lo más probable es que Argentina hubiese enfrentado una hiperinflación y una contracción económica sin precedentes. Claro, ahora, a toro pasado, como ese escenario de hiperinflación y de depresión económica sin precedentes no se ha materializado, parece que ese escenario sea ciencia ficción, pero era el escenario más probable en diciembre del año 2023. Si no se materializó, por fortuna para los argentinos,
fue por el exitoso programa de estabilización macroeconómico de Javier Milei. ¿Y cuáles fueron los diversos ejes de este exitoso programa de estabilización macroeconómico? Continúa el fondo. Los pilares centrales de este programa fueron, primero, eliminación instantánea de un déficit fiscal equivalente al 5% del PIB. Esto implicó un ajuste fiscal significativamente mayor que el exigido por el fondo en el programa de asistencia financiera de 2022. Segundo, cese inmediato de la financiación del gasto público por parte del Banco Central, fortalecimiento del balance del Banco Central y fin de la expansión monetaria originada en los pagos de intereses a los encajes remunerados. Tercero, devaluación mensual del 2% del peso argentino frente al dólar, crawling peg. Cuarto, duplicación en términos reales de la asistencia social directa a la población más vulnerable. Quinto, simplificación del complejo y distorsionante sistema de encajes bancarios para las instituciones financieras. Sexto, corrección de las distorsiones de precios, que incluyó un aumento superior al 500% en precios regulados clave. Séptimo, refinanciación y pago inmediato de las obligaciones de deuda interna y externa. Octavo, amplia desregulación y apertura de la economía a la competencia internacional. Noveno, profunda reforma del sector público que incluyó el cierre o privatización de empresas estatales ineficientes. Según el fondo, estos 9 ejes fueron imprescindibles para evitar tanto la hiperinflación como la depresión económica sin precedentes en la historia de Argentina, y eso que ha padecido depresiones económicas muy duras. De esos 9 puntos diría que los 3 primeros son los claves para haber evitado la hiperinflación, es decir, la eliminación del déficit fiscal, primer punto, la eliminación del déficit cuasifiscal, segundo punto, y la estabilización del tipo de cambio, tercer punto. Y de los 3, diría que los 2 primeros, la eliminación del déficit fiscal y del cuasifiscal, son sin duda los más importantes para haber evitado la hiperinflación. Solo eliminando el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal se ha podido sanear el balance tanto del Tesoro como del Banco Central. Solo así se ha puesto fin a la descontrolada emisión de pasivos monetarios en Argentina sin un correlativo activo que lo respalde y que permita su reabsorción ante cualquier fluctuación de la demanda de esos pasivos. Solo así, por tanto, se ha dado seguridad, previsibilidad, certidumbre a la demanda de pasivos monetarios, pudiendo en consecuencia reflorecer la demanda de pesos. Aumento de la demanda de pesos y estabilización de las condiciones de emisión de nuevos pesos, progresiva estabilización del valor del peso. Desde luego, muy lejos del escenario hiperinflacionista en el que sí estaba Argentina a finales de 2023. En definitiva, únicamente mirando los datos en crudo de la evolución de los precios en Argentina antes y después de la llegada de Javier Milei a la presidencia, uno ya puede intuir el radical y profundísimo cambio en los fundamentales de la economía argentina que se produjo. De una inflación mensual superior al 12% a una inflación mensual inferior al 3%. Todo ello en menos de un año. Pero en realidad, en rigor, lo que deberíamos comparar no es cómo estaba Argentina hace un año versus cómo está Argentina hoy, sino cómo habría estado Argentina hoy de haber continuado con las insostenibles políticas peronistas versus cómo está Argentina hoy. Es decir, que no deberíamos estar comparando una inflación mensual del 12,8% versus una inflación mensual inferior al 3%, o no deberíamos estar comparando los indicadores de actividad económica de hace un año con los indicadores de actividad económica hoy, que reflejan una estabilización de esa actividad económica a lo largo del último año. No, lo que deberíamos estar comparando es la hiperinflación y la profundísima depresión económica en la que estaría instalada hoy Argentina versus la relativa estabilización del valor del peso y de la actividad económica en la que está hoy Argentina. Y todo eso ha sido posible gracias al plan de estabilización macroeconómico diseñado por Javier Milei, no por el Fondo Monetario Internacional, sino por Javier Milei, mediante el uso y la aplicación práctica de los principios económicos libertarios.